La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Bienvenidos, amados hermanos, a una vez más a estas clases de teología, donde gracias a Dios, amados hermanos, en cada semana estamos transmitiendo, estamos grabando, amados hermanos, clases de teología para edificación de la iglesia y para conocimiento, amados hermanos, de la propia iglesia, que los hermanos que quizás no tienen, se puede decir, la oportunidad de estudiar algún curso de teología, aquí, amados hermanos, con la gracia y misericordia de Dios, lo hacemos de todo corazón y con mucho cariño, gracias a Dios, y pues todo esto es para el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Gracias a Dios que nuestro hermano David Rodríguez Arciniega ha sido de gran ayuda, de gran bendición para estas clases de teología, y hoy, amados hermanos, vamos a ver el capítulo 6 de Angelología. De hecho, gracias a Dios, amados hermanos, las clases que hemos visto con nuestro hermano David han sido de gran bendición. Por ejemplo, en el capítulo 5 se trató acerca de la doctrina de la Divina Trinidad y el origen mesiánico divino del Mesías. Y hoy vamos a estudiar el capítulo número 6, que se llama la Angelología. Y para esto, amados hermanos, vamos a hacer primeramente una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos capacite, pidiéndole a Dios, amados hermanos, que sea Él quien nos ayude. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret nos acercamos delante de tu divina presencia, Señor, para darte la gloria, para darte la honra y la alabanza, porque tú eres digno de suprema alabanza, eres digno de suprema adoración, Señor de los cielos. Muchísimas gracias, Padre mío, por tu amor y por tu misericordia. En esta hermosa hora, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor eterno, y que esta clase sea de gran bendición a cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, Padre mío, uses mi vida, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor eterno. Ciertamente la gloria es tuya, Señor. Capacítanos, úsanos y danos más sabiduría e inteligencia para tu servicio, Señor, para ser mejores cada día más. Y perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, Señor, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, Padre. Queremos agradarte y queremos servirte con todo nuestro corazón, Dios mío. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a iniciar con el favor de nuestro Señor. Vamos a estudiar el capítulo 6, la angelología, la existencia de los ángeles, su creación, su naturaleza y su personalidad. Y para esto vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos, en su capítulo 103. Libro de los Salmos, en su capítulo 103, versículo 20. Dice así la palabra de nuestro Señor, amados hermanos, libro de los Salmos, en su capítulo 103, versículo 20. Dice: Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Una vez más: Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Tenemos, amados hermanos, como introducción la primera pregunta de la angelología. Para empezar, ¿qué es la angelología? ¿Usted se ha preguntado qué es la angelología? La angelología, amados hermanos, esta palabra angelología viene de dos términos griegos. Ángelos, pronunciado como ángelos, que significa mensajero o ángel, y logos, que significa estudio, palabra, materia o cosa. Entonces, uniendo las dos definiciones, podemos decir que es el estudio de los ángeles o de los mensajeros de Dios. En la teología sistemática cristiana se refiere al estudio de la doctrina bíblica de los ángeles. Y la definición de ángel, amados hermanos, es de la siguiente manera. Ángel es un ser espiritual ordinariamente invisible a los ojos humanos, que posee las características de personalidad, voluntad y sentimiento. Una vez más, ángel es un ser espiritual ordinariamente invisible a los ojos humanos, que posee las características de personalidad, voluntad y sentimientos. Y resumiendo también todo esto, encontramos, hermanos, las siguientes definiciones. Los ángeles, ¿qué son? Los ángeles son mensajeros de Dios. Ellos llevan decretos o anuncios divinos. Y la palabra ángel es un término general, frecuentemente usado para denominar a todas las criaturas espirituales que habitan los dominios celestiales.
Aquí nos referimos, amados hermanos, de ángeles como seres espirituales, porque también en la palabra de Dios encontramos en Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias que dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Esmirna, de Laodicea, de Filadelfia y otras cosas más. Pero vemos, hermanos, aquí se le define también como los pastores. Cada persona, pastor o evangelista que anuncia las buenas nuevas de salvación también se le considera como ángel, porque ángel es mensajero de Dios. Pero vamos a estudiar, amados hermanos, lo que son los ángeles como los seres espirituales o los ángeles de Dios. Y entonces, amados hermanos, tenemos esta pregunta: ¿para qué sirve la doctrina de los ángeles? Usted se ha preguntado eso. Bueno, pero nuestra adoración es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿De qué nos sirve estudiar la doctrina de los ángeles? En este estudio, amados hermanos, la doctrina llamada angelología sirve para hacernos conocer mejor a Dios y darnos una comprensión más exacta de sus métodos de actuar con respecto a la humanidad. En esta asignatura, en esta clase, amados hermanos, vamos a ver la importancia de estudiar la doctrina de los ángeles. ¿Para qué? Para conocer más a Dios en su forma de actuar para con nosotros los seres humanos. Y también este estudio, amados hermanos, sirve para encontrar más luz sobre muchos pasajes de la palabra de Dios que de otra manera quedarían malinterpretados, quedarían oscuros. Y en la escritura, amados hermanos, encontramos acerca de multitudes de seres espirituales que Dios creó. Pero si nosotros, hermanos, no aceptamos la existencia de los ángeles, entonces muchos pasajes de la Biblia se pueden interpretar como ilusiones o fábulas, lo cual nosotros no aceptamos ese término, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, estos versículos de la palabra de Dios, hermanos, que nos mencionan acerca de los ángeles, no son ilusiones ni tampoco son fábulas. Para eso vamos a estudiar la doctrina de la angelología, doctrina acerca de los ángeles. ¿Para qué, amados hermanos? Para conocer más a Dios en su forma de actuar y también para tener buenas interpretaciones de los textos bíblicos. Pero la incredulidad, tristemente, amados hermanos, la incredulidad actual niega todo lo que sea puramente espiritual. Hoy en estos tiempos, hermanos, mucha gente no cree acerca de Dios, no cree acerca de los ángeles y niega lo que es puramente espiritual. Y por lo tanto niega los milagros y la existencia de los ángeles espirituales, de los seres espirituales, con individualidad como son los ángeles. Y si lo material fuera todo, o aún así fuera lo más importante, hermanos, tal incredulidad sería lógico. ¿Por qué? Porque entonces no viviríamos, amados hermanos, en un mundo sin Dios, en un mundo, amados hermanos, sin la vida espiritual. Pero nosotros sabemos que existen dos reinos espirituales. Existen, amado hermano, una vida eterna que será eterna, mientras que lo material se acaba. Nosotros creemos y sabemos que existe, amados hermanos, un reino espiritual, una vida espiritual que será eterna, mientras que lo material se va acabando. Y vamos a ver, amados hermanos, el estudio acerca de los ángeles. Ciertamente en la Biblia existen dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Pero vamos a ver, amados hermanos, acerca de los ángeles buenos o los ángeles de Dios. Como punto número 1 tenemos, amados hermanos, que el Antiguo Testamento habla acerca de los ángeles. El Antiguo Testamento habla acerca de los ángeles. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, creemos en la existencia de los ángeles porque la palabra de Dios lo enseña. Y es razonable que Dios tenga a su servicio, amados hermanos, tales servidores espirituales. Empezando con el libro de Génesis, hermanos, encontramos que tiene muchas referencias acerca de los ángeles. Y es lógico que Dios, amado hermano, siendo el Rey Supremo, tenga a un millar y millares de ángeles a su servicio y obediencia. Y con el libro de Génesis, amados hermanos, encontramos muchas referencias acerca de los ángeles. En su tercer capítulo, introduce, amados hermanos, el tema de Satanás y su obra nefasta. Y termina el capítulo diciendo que algunos querubines o seres vivientes guardaban el camino del árbol de la vida. Y esto se encuentra en el libro de Génesis, en su capítulo 3, versículo 24. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Génesis, en su capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra de Dios así:
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces podemos ver, amados hermanos, que aquí en este pasaje ya encontramos a querubines guardando el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vemos también, amados hermanos, que Abraham vio a algunos ángeles y tuvo confianza de su ayuda. Y no solamente Abraham, sino que también Jacob tuvo varios encuentros con los ángeles de Dios. Y para esto vamos a ver qué nos dice en el libro de Génesis nuevamente, en su capítulo 28. Génesis capítulo 28, versículo número 12. Dice la palabra de Dios así, Génesis capítulo 28, versículo 12. Dice la escritura, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces, amados hermanos, aquí Jacob tiene el primer encuentro con los ángeles. Y no solamente este pasaje, sino también en la palabra de Dios encontramos otros encuentros con los ángeles que tuvo Jacob. Esto lo dice en Génesis capítulo 31, versículo número 11. Dice la palabra de Dios así. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Nuevamente, amados hermanos, encontramos que Jacob tuvo otro encuentro con los ángeles. Y si me puede acompañar en Génesis capítulo 32, del 1 al 2, veamos lo que dice la palabra de Dios. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Nuevamente, amados hermanos, Jacob tuvo varios encuentros con los ángeles de Dios. Y a lo largo del Antiguo Testamento encontramos personajes que tuvieron encuentros con los ángeles. No vamos a leer todos los pasajes, hermanos, porque sería imposible. Y aparte, esto es una enseñanza un poco extensa. Pero vamos a dar a conocer las citas bíblicas, hermanos, de personajes de la Biblia que tuvieron encuentro con los ángeles bajo el Antiguo Testamento. Vamos a nombrar, amados hermanos, estas citas, y si usted tiene una libreta lo puede anotar para que con calma lo pueda estudiar en su casa. Josué capítulo 5, versículos del 13 al 15. Jueces capítulo 2, versículo 1. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 24. Jueces capítulo 13, del 3 al 22. Segundo de Samuel capítulo 24, versículo 16. Primero de Reyes en su capítulo 19, versículos del 5 al 7. Segundo de Reyes en su capítulo 6, versículos del 15 al 17. Segundo de Reyes en su capítulo 19, versículos del 35 al 36. Y también nos pasamos, hermanos, al libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, en su capítulo 33, versículo 6. Salmos capítulo 34, versículo 7. Salmos capítulo 35, versículo 5. Salmos capítulo 68, 17. Salmos capítulo 89, versículo 7. Salmos capítulo 103, versículo 20. Isaías en su capítulo 6, versículos del 1 al 7. Ezequiel capítulo 1, versículos del 4 al 25. Y el capítulo 10 de Ezequiel. Daniel capítulo 5, versículos del 5 al 24. Daniel capítulo 6, versículo 22. Daniel capítulo 9, versículos del 20 al 23. Y Daniel capítulo 10, versículos del 4 al 21. Estos son los pasajes que encontramos, amados hermanos, de personajes bíblicos que tuvieron encuentro con los ángeles de Dios en el Antiguo Testamento. Y habla acerca, amados hermanos, de todo el Antiguo Testamento acerca de los ángeles. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿ahora qué me dice del Nuevo Testamento? Como punto número 2, también el Nuevo Testamento habla acerca de los ángeles. Los seres celestiales se mencionan 165 veces en el Nuevo Testamento, solo que la epístola de Santiago y las epístolas de Juan no se les menciona. Cada uno de los evangelios, amados hermanos, hace referencia a los ángeles, por lo menos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y en el libro de los Hechos, amados hermanos, de los apóstoles, también se mencionan el ministerio de los ángeles. Y vemos, hermanos, en el libro de los Hechos, un general romano llamado Cornelio, él tuvo un encuentro con un ángel del Señor. Y vemos, hermanos, lo que nos dice en el libro de los Hechos, en su capítulo 10, versículo 3. Libro de los Hechos, en su capítulo 10, versículo 3. Dice la palabra de Dios así, amados hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Entonces vemos, hermanos, que no solamente el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, hermanos, Cornelio tuvo un encuentro con un ángel de Dios. Y también vemos, amados hermanos, el ministerio de los ángeles en la tierra. Y vemos también en el libro de los Hechos cómo un ángel de Dios hirió gravemente al rey Herodes. ¿Por qué? Por vanagloriarse, por creerse Dios y porque no le dio la gloria a su creador. Y esto lo dice en el libro de los Hechos, en su capítulo 12, versículos 22 al 23. Dice así la palabra de Dios. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Fíjense qué horrible, amados hermanos, es no darle la gloria a Dios y ser comido por los gusanos. Y nuevamente nos anuncia, amado hermano, el ministerio de los ángeles, que un ángel del Señor lo hirió gravemente y fue comido por los gusanos. Entonces, amados hermanos, también en el Nuevo Testamento se mencionan 165 veces a los seres espirituales. El apóstol Pablo, amados hermanos, no solo escribió acerca de los ángeles, sino que también, amados hermanos, prohibió la adoración de ellos, puesto que los ángeles, amados hermanos, no son Dios. Y esto lo menciona en Colosenses, en su capítulo 2, versículo 18. Colosenses, en su capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entretrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vamos a hacer, amados hermanos, una exégesis acerca de este texto de Colosenses 2, 18. En la versión Dios habla hoy, amados hermanos, dice la Escritura, no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Este es Colosenses capítulo 2, versículo 18, en la versión Dios habla hoy. Ahora, esto es para una comparación y para darle más entendimiento al texto. Pero ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos quiere dar a entender el apóstol San Pablo? Nos habla, amados hermanos, de cómo podemos ser privados de nuestro premio si permitimos que alguien nos engañe con apariencia humilde, con apariencia de oveja y rinde culto a los ángeles. La frase metiéndose en lo que no ha visto hace referencia a la arrogancia de esta persona, quien habla de cosas que no conoce, lo cual es una manifestación de vanidad y de una mente carnal. Hay personas, hermanos, que el pueblo de Dios tiene que tener mucho cuidado y pedirle a Dios discernimiento, porque habrá personas amadoras de sí mismas que tendrán apariencia de piedad, pero son unos lobos rapaces. Y van a decir cosas ellos que ni siquiera conocen, que ni siquiera han visto. Y por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo dice, cuídense de esas personas. Es importante también destacar que los ángeles, amados hermanos, se mencionan en la Biblia, pero como seres divinos que actúan, amados hermanos, como mensajeros de Dios y están al servicio de Dios. Sin embargo, algunos grupos religiosos y espirituales han creado culto y adoración a los ángeles. Y es precisamente que el apóstol San Pablo menciona en ese texto que prohíbe la adoración de los ángeles. Porque nuestra adoración, nuestro guía y nuestro Salvador, ¿quién es, hermanos? Es el Señor Jesucristo. Aleluya. Él es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro guía, quien se merece nuestra adoración, quien se merece, amado hermano, nuestro cántico. Y no a los ángeles ni a otros seres vivientes, ni a otros seres espirituales. Entonces, amados hermanos, vemos aquí
que el apóstol Pablo, amados hermanos, corrige y dice: no adoren a los ángeles. Él prohíbe la adoración de los ángeles. Y a continuación, amados hermanos, más adelante vamos a ver que los mismos ángeles de Dios rechazan la adoración que le pertenece a Dios. Así que con todo esto, amados hermanos, la epístola a los Hebreos nos hace referencia a los ángeles desde el primer capítulo, y la epístola universal de Santiago y las de Juan no menciona acerca de los ángeles, pero sí hablan acerca de Satanás. Y esto lo dice, amados hermanos, en la epístola, amados hermanos, de Pablo a los colosenses. Él prohíbe la adoración de los ángeles. Y en la epístola a los hebreos, amados hermanos, hace referencia a los ángeles desde su primer capítulo. En la epístola universal de Santiago y las de Juan no dicen nada acerca de los ángeles, pero sí hacen mención del diablo. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en la epístola de Santiago, en su capítulo 4, versículo 7. Epístola de Santiago, epístola universal de Santiago, en su capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios así. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una vez más, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿por qué se hace mención del diablo? Porque también Satanás, amados hermanos, fue un ángel de Dios, creado por Dios, pero tristemente se rebeló contra Dios. Así que en el Nuevo Testamento, amados hermanos, la doctrina con relación a los ángeles está en todas partes. Y vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la doctrina o la mención de los ángeles, hermanos, en las Sagradas Escrituras está en todas partes. Ahora, como punto número 3, amados hermanos, tenemos la creación de los ángeles. Vamos a ver, amados hermanos, qué significa la palabra ángel y cómo fueron creados. Ángel es un ser espiritual ordinariamente invisible a los ojos humanos, que posee las características de personalidad, voluntad y sentimientos. Una vez más, ángel es un ser espiritual ordinariamente invisible a los ojos humanos, que posee las características de personalidad, voluntad y sentimientos. En otras palabras, amados hermanos, los ángeles son creados por Dios y superiores a los hombres, pero siempre inferiores a Dios. Notemos esta diferencia, amados hermanos, de los ángeles. Los ángeles siempre serán superiores a nosotros los hombres, pero siempre inferiores a su creador. Y vamos a ver qué nos dice Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8, versículos del 4 al 5. Salmos capítulo 8, versículos del 4 al 5. Dice la palabra de Dios así, amados hermanos. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Podemos ver, amados hermanos, que aquí en este salmo, el salmista David dice que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que los visites. Y dice la escritura, dice el salmista David, que Dios ha creado al hombre, pero poco menor que los ángeles, dando a entender que los ángeles siempre serán superiores a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son pecadores y los ángeles, amados hermanos, son seres espirituales sumamente santos. Por eso dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. En este capítulo, en esta enseñanza, los ángeles, amados hermanos, son superiores a los hombres, pero en Hebreos, amados hermanos, vaya conmigo que dice Hebreos capítulo 1, versículos del 4 al 6. Hebreos capítulo 1, versículos del 4 al 6. Dice la palabra de Dios así, amados hermanos, Hebreos capítulo 1, versículos del 4 al 6. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendro hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? De ninguna manera. Dios, amado hermano, en ninguna manera le ha dicho a un ángel: mi hijo eres tú, en él tengo complacencia. No.
sino que aquí habla, amados hermanos, de la persona de Jesucristo. Jesucristo es superior a los ángeles. Los ángeles siempre serán inferiores a su creador. Por lo tanto, amados hermanos, en el libro de los Salmos 8 del 4 al 5 vemos que los ángeles son superiores a los hombres. Y en Hebreos capítulo 1 del 4 al 6 nos dice, amados hermanos, que los ángeles siempre serán inferiores a su creador. Pero vamos a ver, amados hermanos, la pregunta que tenemos. ¿Los ángeles de Dios qué son? Son criaturas de Dios. ¿Y cómo fueron hechos los ángeles? Fueron hechos de la nada por el poder extraordinario de Dios. Y esto lo dice, amados hermanos, en el libro de los Salmos, en su capítulo 33, versículo 6. Libro de los Salmos, en su capítulo 33, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Salmos capítulo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios es clara. Por la palabra de Dios, dice la Escritura, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. No, Dios no creó los ángeles como nosotros los seres humanos. Dice la Biblia que ellos fueron creados, hermanos, que el hombre fue creado por el polvo de la tierra. Pero los ángeles, amados hermanos, son seres creados, hechos de la nada por el poder de Dios. Y no solamente lo dice en el libro de los Salmos, sino también Colosenses, hermanos, nuevamente, Colosenses en su capítulo 1, versículo 16 al 17. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo dice que por él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, incluyendo ¿quiénes? Los ángeles de Dios. Los ángeles, amados hermanos, no forman razas, ni se multiplican por medio de la procreación como nosotros, de ninguna manera, sino que cada ser espiritual, cada ángel, amados hermanos, ha sido creado individualmente por Dios mismo. Y el ejemplo lo tenemos claro. Vamos a ver en este ejemplo de Ezequiel, amados hermanos, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, hablando un ejemplo de cómo fue creado Lucifer. Ezequiel capítulo 28, versículos del 13 al 14. Dice la palabra de Dios así. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjese, amados hermanos, y luego dice el versículo, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Fíjese, dice, tú, querubín grande y protector. Entonces, estos versículos que leímos, amados hermanos, aquí menciona, amados hermanos, la creación ¿de quién? De Lucifer. Un ángel, amados hermanos, superior. Un ángel, amados hermanos, que estaba en el trono de Dios y era el encargado de dirigir la adoración a Dios. Pero tristemente dice la Escritura que él se envaneció y quiso la adoración que le pertenece a Dios. Pero con todo esto podemos ver que los ángeles no se procrean. Dios tiene millares y millares de ángeles, pero él los crea de manera individual. Fueron creados, amados hermanos, con personalidad santa. Por eso la Biblia dice de ellos los santos ángeles. Y para corroborar esto, amados hermanos, vamos a ver qué nos dice en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 25. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fíjense, hermanos, el término, y todos los santos ángeles con él. Entonces vemos, amados hermanos, que la Biblia habla de Dios como los santos ángeles.
Pero como criaturas, amados hermanos, no tienen perfección absoluta como su creador. Ellos serán santos, sí, pero ellos no tienen una santidad absoluta como su creador, como Dios mismo. Ahora, vemos entonces que dimos respuesta a esto. ¿Cómo fueron creados los ángeles? Fueron creados hechos de la nada. Muy bien. Ahora, ¿cuándo fueron creados los ángeles? ¿En qué fecha? ¿En qué tiempo fueron creados los ángeles? La Biblia, hermanos, no menciona una fecha exacta, pero podemos ver lo que nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este texto puede estar incluida la creación de los ángeles, pero la Biblia, amados hermanos, no nos dice la época exacta de su creación. Pero sabemos que antes de la existencia del hombre, ya ellos, los ángeles, habían existido por mucho tiempo. Y esto lo dice, amados hermanos, en el libro de Job, en su capítulo 38, versículos del 4 al 7. Job capítulo 38, versículos del 4 al 7. Dice la escritura, amados hermanos, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Entonces vemos aquí que antes de la existencia del hombre, ya los ángeles, amados hermanos, ya habían existido. Porque dice la escritura que se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí Dios le hace una pregunta a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y cuando los ángeles de Dios se regocijaban, todos los hijos de Dios, aquí, amado hermano, menciona acerca de los ángeles. Por lo tanto, los ángeles, amados hermanos, ya habían existido antes de la existencia del hombre y posiblemente antes de la fundación del mundo. Y esto lo puede ver, amados hermanos, en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese texto puede estar incluida la creación de los ángeles. Pero sabemos que antes de la existencia del hombre, amados hermanos, ya los ángeles habían existido. Y posiblemente ya había ocurrido la rebelión de Satanás con sus ángeles. Entonces, amados hermanos, debido a que la rebelión de los ángeles a las órdenes de Satanás ya había ocurrido, entonces deja dos clases de seres. Número 1, los ángeles buenos o los ángeles de Dios. Y número 2, los ángeles malos o los ángeles al servicio de Satanás. Y entonces, amados hermanos, surge otra pregunta. ¿Para qué fueron creados los ángeles entonces? ¿Fueron creados para rebelarse contra Dios? ¿Fueron creados para que un ser se rebelara contra Dios y tristemente se llevara un tercio de ángeles? De ninguna manera. Entonces, ¿para qué fueron creados los ángeles? Los ángeles de Dios fueron creados, amados hermanos, para glorificar, adorar y servir a Dios, su creador. Y esto lo dice, amado hermano, nuevamente vamos a volver al pasaje base, Salmos capítulo 103, versículo 20. Salmos capítulo 103, versículo 20. Dice la palabra de Dios así: Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Aquí tenemos, hermanos, dos palabras claves. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, ¿para qué fueron creados los ángeles? El objetivo que fueron creados los ángeles fue para adorar a Dios y para obedecerle. Y aquí lo dice. Y ahora vamos a ver qué nos dice también Apocalipsis capítulo 5, versículos del 11 al 12. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 11 al 14. Dice la palabra de Dios así: Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de millares, de millones, que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Oh, hermanos, qué alabanza tan sublime de parte, hermanos, de los ángeles para Dios mismo. Fíjense, amados hermanos, este fue el objetivo de la creación de los ángeles: para adorar, para servir y para obedecer a Dios, que es su creador.
Y los ángeles, amados hermanos, ejercen determinados ministerios en el mundo, en particular a favor de los hombres, además de sus servicios en el cielo, especialmente, amados hermanos, alrededor del trono de Dios. Y esto lo dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 11. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Aleluya. Los ángeles, amados hermanos, están en el trono de Dios, en la presencia de Dios. ¿Cómo? Adorando a Dios, aquel que es digno de recibir la gloria y la honra. Ya dijimos que ejercen distintos ministerios, hermanos, en el mundo, en particular a favor de los hombres, pero como instrumentos de Dios. Y la próxima clase, amados hermanos, vamos a ver los ministerios que ejercen los ángeles de Dios. Y dado a todo esto, amados hermanos, ya dijimos que los ángeles fueron creados, hermanos, por el poder de Dios, hechos de la nada. ¿Y cuándo fueron creados? Posiblemente en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y para qué fueron creados los ángeles? Para adorar a Dios, para servirle y para obedecerle. Ahora vemos, amados hermanos, la naturaleza de los ángeles. Como punto número 4 tenemos la naturaleza de los ángeles. Vamos a ver, amados hermanos, su naturaleza. Los ángeles de Dios, hermanos, son principalmente espíritus con cuerpos celestiales, por supuesto. Los ángeles de Dios son espíritus invisibles a los ojos de los hombres. Y para esto vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces, amados hermanos, podemos ver aquí que el versículo dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Entonces, ¿qué son los ángeles? Son espíritus. Por lo tanto, no tienen cuerpo como los seres humanos, pero pueden adoptar un cuerpo real o aparente. Y esto lo dice, para corroborarlo, lo dice, amado hermano, en Génesis capítulo 19, versículo 1. Pero vamos a leer también qué nos dice Hechos capítulo 1, versículos del 10 al 11. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrán como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿qué pasó? Los ángeles aquí, amados hermanos, posiblemente pudieron adoptar un cuerpo real o aparente. ¿Para qué? Para que los apóstoles vieran a esos 2 seres vivientes con vestiduras blancas. Entonces los ángeles, hermanos, son seres incorpóreos. ¿Qué significa esto? Que no tienen cuerpo, pero pueden adoptar un cuerpo real o aparente. ¿Para qué? Para que el hombre los pueda ver. Claro, bajo la voluntad de Dios. Generalmente, amados hermanos, son llamados incorpóreos, sin cuerpo. Es decir, que los ángeles, amados hermanos, no tienen un cuerpo de carne y hueso como nosotros. Por eso son seres incorpóreos, que no tienen cuerpo. ¿Por qué? Porque son seres espirituales, pero poseen un cuerpo celestial. Y bajo la voluntad de Dios, pueden tener un cuerpo real o aparente para, amados hermanos, para que los hombres los puedan ver, pero bajo la voluntad de Dios. Ahora, las apariciones o manifestaciones en apariencia corporal de los ángeles, amados hermanos, en la Biblia podemos encontrar que son esplendorosos y maravillosos. Y lo vamos a ver, amados hermanos, con 2 pasajes paralelos. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Mateo en su capítulo 28, versículos del 2 al 7. Gloria a Dios. Vamos a ver solamente, amados hermanos, Mateo capítulo 28, versículos del 2 al 7. Dice la palabra de Dios así: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Fíjense, amados hermanos, aquí vemos que el ángel, ¿cómo era? Dice que su rostro era como un relámpago, su aspecto como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y nuevamente, amados hermanos, el pasaje paralelo lo tenemos en San Lucas capítulo 24, del 4 al 7. Gloria a Dios. Solamente estoy leyendo algunas partes, amados hermanos, para que podamos entenderlo con más exactitud. Entonces dice la escritura: aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas resplandecientes. El mismo pasaje paralelo, amados hermanos, en San Mateo se menciona un ángel y en San Lucas se mencionan dos ángeles. Pero aún así, amados hermanos, esas apariciones o manifestaciones de los ángeles, ¿cómo eran? Se mostraban con un esplendor maravilloso. En San Mateo dice que el aspecto del ángel era como de un relámpago y su vestidura blanco como la nieve. Y aquí en San Lucas dice que su vestido, amado hermano, con vestiduras resplandecientes, porque son ángeles de Dios. Y Dios les ha dado un poder, por supuesto, limitado, porque Dios tiene un poder ilimitado. Dios es un Dios ilimitado. Y aquí, amado hermano, el aspecto de los ángeles son de esplendor maravilloso. ¿Qué más, amados hermanos? La naturaleza de los ángeles, hermanos, la palabra ángel siempre se usa en un género masculino. Aunque en el sentido humano, los ángeles, amados hermanos, no se les atribuye sexo. Y esto lo vemos en San Mateo, capítulo 22, versículo 30. Y queremos aclarar esto. Los ángeles, amados hermanos, se les menciona o tienen un género masculino. Porque en la Biblia, hermanos, no existe un ángel, amados hermanos, con un aspecto femenino o un aspecto de mujer. Generalmente se usa, amados hermanos, la palabra ángel siempre se usa en género masculino. Pero en sí, los ángeles, amados hermanos, no tienen sexo. Y vea lo que dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 30. Dice la palabra de Dios: porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esto quiere decir, amados hermanos, que cuando nosotros estemos en el cielo, no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a los ángeles de Dios en el cielo. Entonces los ángeles no se casan, los ángeles no procrean, porque ellos son seres espirituales, santos, que no tienen cuerpo físico y no tienen sexo. Y de igual manera, en un pasaje paralelo lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 25. San Marcos, capítulo 12, versículo 25. Dice: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Nuevamente, amados hermanos, el mismo pasaje y la misma interpretación, que cuando nosotros estemos en el cielo, en la presencia de Dios, hermanos, no nos casaremos, dice, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Aleluya. Entonces los ángeles, hermanos, no se les atribuye sexo, ni se casan ni procrean. Esa es su naturaleza. Y también, amados hermanos, en su naturaleza, los ángeles no están sujetos a la muerte. Los ángeles no están sujetos a la muerte. ¿Por qué? Porque los ángeles, amados hermanos, a pesar de que los ángeles no tienen edad, siempre se les muestra como de un aspecto joven, fuertes, capaces de realizar cualquier misión. Como los ángeles no mueren, amados hermanos, su naturaleza es muy distinta, muy diferente a la nuestra. Porque nosotros morimos, hermanos, ¿por qué? Debido al pecado que entró. Pero los ángeles, amados hermanos, no están sujetos a la muerte. Y esto lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo 36. Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo 36. Dice la Escritura: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Nuevamente, amados hermanos, aquí nos dice esto. Cuando nosotros, hermanos, los que mueren en Cristo Jesús, dice que ellos, hermanos, son semejantes a los ángeles, que ya no pueden otra vez morir.
porque son semejantes a los ángeles, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, en el cielo, dice la Biblia que allá no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni habrá muerte. Todos nosotros, los muertos en Cristo y los que vivimos cuando seamos arrebatados, estaremos con el Señor para siempre. Y allá veremos a nuestros hermanos, a los siervos de Dios que partieron, que se nos adelantaron. Y allá no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni más tristeza, porque seremos iguales a los ángeles. Y los ángeles no están sujetos a la muerte. Ellos no pueden morir. Así como Dios, hermanos, Dios nunca muere. Ahora que ya vimos la naturaleza de los ángeles, amados hermanos, ahora como punto número 5 tenemos su personalidad, la personalidad de los ángeles. ¿Y cuál es su personalidad de los ángeles? Es que los ángeles son sabios. Y esto lo dice en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 20. 2 de Samuel, en su capítulo 14, versículo 20. Gloria a Dios. 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 20. Dice la palabra de Dios así. 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 20. Para mudar el aspecto de las cosas de Joab, tu siervo, que ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Fíjese, amados hermanos, aquí compara Joab, amados hermanos, al rey David como la sabiduría que Dios le ha dado. Dice, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces, amados hermanos, vemos que los ángeles son sabios. Y aquí lo dice la Biblia, que compara a su siervo, dice, a su Señor, que es sabio, dice, o sea, al rey David. Dice, pero mi Señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios. Entonces, por esta comparación, podemos darnos enterado, amados hermanos, podemos conocer que los ángeles son sabios, porque Dios les ha dado sabiduría. ¿Qué más, amados hermanos? ¿Qué personalidad tienen los ángeles? Número 2, los ángeles son voluntarios en su santidad y en su servicio a Dios. Pero los ángeles, hermanos, no son impecables, sino que fueron creados con libre voluntad. Pudieron determinar por sí mismos su santidad y su servicio. Y vemos lo que dice en Judas capítulo 1, versículo 6. Judas capítulo 1, versículo 6. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así, amados hermanos. Judas capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, amados hermanos, los ángeles también tienen voluntad para determinar si servir a Dios o seguir al diablo. Y aquí vemos, amados hermanos, que los ángeles que fueron convencidos por Satanás abandonaron su morada y no conservaron su dignidad. Abandonaron su morada y prefirieron rebelarse contra Dios. Así también nosotros, que tenemos libertad para determinar si seguir a Cristo o seguir al mundo. Los ángeles también, amados hermanos, tienen su personalidad, que tienen voluntad. Número 3, los ángeles, amados hermanos, son poderosos. Los ángeles son poderosos, pero siempre usan su poder para glorificar a Dios. Y en el poder, amados hermanos, de los ángeles prueba su personalidad. Y esto lo vemos, amados hermanos, en libro de los Salmos, nuevamente, libro de los Salmos, en su capítulo 103, versículo 20. Gloria a Dios. Salmos capítulo 103, versículo 20. Dice la escritura, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y aquí dice, poderosos en fortaleza. Entonces los ángeles de Dios, que son, hermanos, son poderosos. Y nuevamente en el Nuevo Testamento dice esto, Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero sabemos, hermanos, que esto, ¿quién lo hizo? Un ángel. Entonces, ¿los ángeles qué son? Los ángeles en su personalidad son poderosos, pero siempre usan su poder, amados hermanos, para glorificar a Dios, no para que ellos se atribuyan la gloria, sino para glorificar a Dios. Y también en su personalidad, amados hermanos, los ángeles tienen ¿qué? Sentimientos. Los ángeles tienen sentimientos. Vamos a leer, amados hermanos, 2 citas bíblicas. Y en ellas encontramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Y vamos a ver, amados hermanos, que los ángeles, ellos también tienen sentimientos. Vea lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Dice la palabra de Dios: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aquí, amados hermanos, en la escritura está un signo de admiración. Entonces, ¿qué significa? Que los ángeles adoraron a Dios el nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo? Con regocijo. Ellos alababan a Dios con esa alegría, con gran regocijo en sus corazones, que decía: ha nacido hoy un Salvador para el mundo. Aleluya. Y no solamente cuando nació el Señor Jesucristo, sino también hay fiesta en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Y esto lo dice en San Lucas nuevamente, en su capítulo 15, versículo 10. Dice la palabra de Dios: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando usted y yo le damos nuestra vida al Señor Jesucristo, hay gozo en el reino de los cielos. Los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente. Entonces podemos ver que en su naturaleza los ángeles tienen sentimientos. Y también desde un principio, amados hermanos, vimos que el apóstol Pablo prohíbe la adoración de los ángeles. Y ahora, como número 5, los ángeles, amados hermanos, ellos mismos no aceptan la adoración que le pertenece a Dios. Ellos no aceptan la adoración que le pertenece a Dios. Y para esto vamos a ver qué nos dice Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 9 al 10. Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 9 al 10. Dice la escritura: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aleluya. Entonces, amados hermanos, el apóstol Juan dice que quiso adorar a ese ángel, pero el ángel dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, soy tu compañero. Adora a Dios, porque en Jesús es el espíritu de la profecía. Jesucristo es el espíritu de la profecía, y a él se le debe adorar y rendir honor. Y también no solamente en este pasaje, sino también vemos, amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 22, versículos del 8 al 9. Dice la escritura, Apocalipsis capítulo 22, del 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Nuevamente encontramos esto. Posiblemente este fue otro ángel comparado con el otro ángel de Apocalipsis 19. Y ambos ángeles, amados hermanos, rechazaron la adoración que le pertenece a Dios y le dijeron a Juan: mira, no lo hagas, soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. Entonces, amados hermanos, aquí nos dice que los ángeles
Ellos rechazan la adoración que le pertenece a Dios. Entonces, resumiendo todo esto, podemos decir, amados hermanos, que los seres celestiales o los ángeles son creados con personalidades, amados hermanos, creadas, santas, sabias, poderosas y voluntarias. Y muchos preguntarán, ¿y cuántos ángeles son? La Biblia, amados hermanos, nos dice que son innumerables. Los ángeles son innumerables. Las escrituras nos enseñan que su número es elevado. Varias veces la Biblia habla de una multitud de huestes celestiales o del ejército o de los ejércitos. Y vamos a mencionar, amados hermanos, las citas bíblicas para que lo pueda estudiar con calma en su casa. Primero de Reyes, en su capítulo 22, versículo 19. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 1. San Lucas, capítulo 2, versículo 13. Deuteronomio, en su capítulo 33, versículo 2. Daniel, capítulo 7, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11. Judas, capítulo 1, versículo 4. Y Hebreos, capítulo 12, versículo 22. Estas son las citas, amados hermanos, que les damos a conocer para que lo pueda estudiar con calma en su casa y pueda comparar a la luz de la Biblia que el número de los ángeles son millares y millares y millares de ángeles. En otras palabras, son innumerables y su número es elevado. Con todo esto, amados hermanos, ¿qué enseñanzas obtenemos como cristianos? Número 1. Como cristianos, amados hermanos, creemos lo que dice la palabra de Dios y por lo tanto creemos en la existencia de estos seres espirituales a los cuales llamamos ángeles. Número 2. Los ángeles, hermanos, están en todos sujetos a la voluntad de Dios. No se les debe de temer, ni adorar, ni invocar. Y nuevamente Colosenses 2:18 para que lo lea con calma en su casa. Los ángeles, amados hermanos, rechazan la adoración que le corresponde a Dios. Y el apóstol Pablo dice, prohíbe la adoración de los ángeles. Y los ángeles, como punto número 3, hermanos, como enseñanza, los ángeles, hermanos, adoran y obedecen a Dios. Y los creyentes deben de hacer lo mismo. Así como los ángeles adoran a Dios, obedecen a Dios, nosotros que somos sus hijos, hermanos, debemos de adorar a Dios, de obedecer su palabra, de obedecer sus mandamientos. No solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Los ángeles, hermanos, son llamados a cantar alabanzas a Dios y a bendecir su nombre, pero nadie debe adorarlos. Y solamente, amados hermanos, ellos son instrumentos de Dios. Número 5. Aunque hacen mucho bien a los hombres, actúan a favor de los hombres, lo hacen, hermanos, solo como instrumentos de Dios. De manera que solamente a Dios sea dada la gloria, la honra y nuestro agradecimiento a Dios por siempre. Los ángeles, hermanos, solamente actúan a favor de los hombres como instrumento de Dios, pero toda la gloria es para nuestro Señor. Y por último, nosotros como cristianos, amados hermanos, debemos conservar nuestra dignidad como hijos de Dios. Pues si voluntariamente, hermanos, pecamos, perdemos la oportunidad de la vida eterna, como le aconteció a los ángeles seguidores de Satanás, amados hermanos. Estos ángeles, tristemente, no conservaron su santidad, no conservaron su morada, la dejaron perder. Y tristemente, esos ángeles ahora son demonios. Son los enemigos de Dios y Satanás, el enemigo número 1 de Dios y de los hombres. Y así como nosotros, hermanos, los ángeles tienen voluntad para servir a Dios o para servir al diablo. Así nosotros tenemos voluntad, si seguir a Cristo o seguir al mundo. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que obedecer a Dios. Así como los ángeles obedecen a Dios, así como los ángeles sirven a Dios, así como los ángeles adoran a Dios. Así nosotros, hermanos, tenemos que obedecer a Dios. Y en esta hermosa hora, esta enseñanza, hermano, ha sido para bien, porque los ángeles son un ejemplo de cómo debemos ser nosotros. Y en esta hermosa hora, digámosle al Señor, ayúdame, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y seamos obedientes a la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial,
En el nombre de Jesús de Nazaret, nos encomendamos en tus maravillosas manos, Señor. Te damos gracias, Padre mío, por esta enseñanza, Señor, que ha sido de gran bendición y edificación a cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes, a cumplir tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Que yo voy a obedecer, cueste lo que cueste. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a obedecer tu palabra, a ser hacedores y no tan solamente oidores olvidadizos, Señor. Y si te hemos desobedecido, perdónanos. Si te hemos desobedecido, Señor, si no hemos obedecido tu palabra, perdónanos, Señor, ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Padre mío, aquí estamos, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas que estarán viendo este video, esta enseñanza, Señor, para tu gloria, para tu honra. Capacítanos más, Señor, y guíanos con tu santo y divino Espíritu. Y fortalece, Señor, a aquel que tiene luchas, a aquel que tiene pruebas, a aquel que está enfermo, Señor. Ayúdale y fortalécele en gran manera. Gracias te damos, Padre, de todo corazón, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga en gran manera. Y me dio mucho gusto, hermanos, estar con ustedes en este video. Y con el favor de Dios, la próxima semana vamos a ver el ministerio de los ángeles. Y se reciban un cordial saludo, amados hermanos, de su servidor Daniel Tapia Licona, desde Acapulco, Guerrero, a nombre de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia de los Pastores, David Rodríguez Arciniega, y el siervo de Dios, nuestro hermano Sergio Pablo Castro Chapina. Muchas gracias, amados hermanos. Dios les bendiga y la paz de Dios.